Seguimos en negocios en imagen. El Congreso de la Ciudad de México acaba de aprobar cambios a la ley de turismo local para regular los servicios de alojamiento temporal de plataformas digitales como son los casos de Airbnb y Booking en un intento por ordenar la oferta turística de la capital del país. Vamos a platicar con Eduardo Clark. Él es el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Darío, siempre es un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptar nuestra llamada. Platícanos cómo quedó estructurado este mecanismo para regular. ¿Sería nada más a estas dos plataformas o se No, estarían incluyendo a más? se incluye a todas las plataformas. De hecho, creo que es la parte importante para mencionar. Es la primera vez que como ciudad estamos aceptando que existen este tipo de oferta turística de alojamiento de plataformas digitales, como le llamamos, que son principalmente Airbnb, Expedia, Booking, pero hay otras 5 o 6 más que también van a ser sujetos a la regulación. El punto es regular aquellas plataformas donde las personas que tienen una casa, una habitación, un departamento, la ponen a disposición de turistas a través del Internet. Entonces sí aplica para todos. ¿Hay una idea de la oferta de alojamiento que existe en la Ciudad de México hoy por hoy? Sí, hay una estimación que es de cerca de casi 30,000 habitaciones o unidades que están disponibles. De hecho, una parte importante, y creo que hay que admitirlo como gobierno de la ciudad, es que toda la información sobre el volumen de este tipo de alojamientos es información que viene de buena fe de parte de las plataformas. Y una de las partes principales de esta regulación es generar por primera vez un padrón en el cual los que oferten sus inmuebles tendrán que registrarse de tal manera que como gobierno sepamos el tamaño real, y no solo el tamaño, sino la concentración, cuántas personas tienen uno, cuántas personas tienen 50, 100, 200 y en qué zonas están principalmente. Es algo que, aunque suene raro y real, es una información que todavía no tiene el gobierno de la ciudad hoy. Sí, sin duda. Oye, Eduardo, esto que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, eh, ¿es una práctica universal? Es decir, ¿en otras partes del mundo ya lo tienen? ¿Tienen este censo? ¿Tienen esta base de datos? Sí, muchos lugares del mundo se han metido como primer objeto de regulación precisamente a generar un padrón público. Las ciudades tal vez más emblemáticas del mundo que han hecho esto son desde Nueva York, París, Barcelona, todos tienen padrones precisamente porque los gobiernos tenían la misma problemática, que muchas veces no podías confiar precisamente en las plataformas a que te dieran la información más certera de lo que buscabas, dado el conflicto de interés que eso podía generar para regular el sector. Por eso la importancia de hacer este tipo de censo. Esa parte del registro es una parte que es universal en casi toda la regulación que se ha hecho en el mundo. México, ¿qué lugar ocupa? Mencionaste ahorita Barcelona, París, etcétera. No sé si nos pudieras enumerar y si tienen el dato de cuáles son hoy por hoy las ciudades que más oferta de alojamiento tienen a través de estas plataformas y dónde está ubicado México, o la Ciudad de México más bien. Como país no lo sé, lo desconozco. Lo que sí he hablado con las otras plataformas es que dentro del país y la región, la Ciudad de México es de las zonas con mucha mayor intensidad de Airbnb. Es decir, podríamos estar bastante cercano arriba, a los primeros lugares, inclusive si nos comparamos con destinos predominantemente turísticos como las playas del país. Lo importante de la ciudad es el propio tamaño. Y una cosa que es importante, y ahora podemos hablar de ella, es que en la ciudad este crecimiento en los últimos 10 años de este tipo de alojamientos atiende también a que nos hemos vuelto una ciudad cada vez más atractiva para el turismo. Tal vez era algo que no era tan común en la ciudad hace algunos años, y desafortunadamente construir hoteles en la ciudad no es una cosa sencilla. Por eso pues ha habido un esfuerzo de muchas personas de poner sus departamentos, pues porque la gente no encontraba dónde quedarse. Y no es un sector que queramos desaparecer, evidentemente se necesita. El punto es tenerlo ordenado. Este, Decías hace un momento que se está creando este padrón. Eh, ¿Hay una idea de cuánto es, digamos, el tiempo de estadía promedio de las personas? Y esto sin duda dices que se remonta a 10 años atrás, pero yo diría que obtuvo muchísimo más tracción a partir de la pandemia. En la pandemia se dejó venir mucha gente, muchos extranjeros
a vivir en la Ciudad de México y a trabajar a distancia. No, sin duda. Creo que el modelo en sí lleva existiendo en el mundo cerca de 15 años. El lugar donde primero comenzó, de hecho, es en la ciudad de Nueva York, ciudad que hasta ahora, bueno, el año pasado lo empezó a restringir muchísimo. Y en la Ciudad de México, digamos que sí creció, sí inició hace 10 años, pero como tú dices, la pandemia lo ha exacerbado. Creo que la ciudad, no sé si compartas, pero por lo menos yo lo vivo diario, se ha vuelto un destino turístico mucho más importante que el que era previo a la pandemia, y eso ha hecho que muchas personas pues busquen dónde quedarse en la ciudad y han encontrado naturalmente en el hospedaje temporal de tipo Airbnb pues una oferta asequible y una oferta que también es atractiva por otras razones. Pero lo que sí es importante, Darío, y creo que es la parte central que me gustaría dejarle al auditorio si nos mencionan, es que el modelo de Airbnb, y cuando digo Airbnb me refiero como término genérico al del resto de las plataformas, es un modelo que originalmente estaba pensado para que una persona que tiene un departamento, un cuarto libre tal vez porque no tiene roommates y tiene 3 cuartos y solo vive en uno, o una persona que tal vez heredó una casa, la pusieran a disposición de los turistas, sacaran un poco de dinero y por simplificar hasta pues sacaran un poco para el gasto. Pero desafortunadamente desde la pandemia, como tú mencionas, en la Ciudad de México y en otras partes del mundo ha existido un fenómeno de mercantilización masiva de unidades de espacio habitacional que antes se usaban para eso, para que la gente rentara y ahí viviera. Eso ha metido una presión mayor sobre el costo de la vivienda en la ciudad, particularmente en áreas céntricas que ya conocerán, como la Condesa, Polanco, Roma, Cuauhtémoc, etcétera. Y lo que buscamos con esta regulación es no desaparecer el modelo de los pequeños propietarios, pero sí quitar el incentivo para que personas que ahorita dicen voy a comprar 50, 30, 40 departamentos porque existen, no lo hagan al poner un límite en la regulación de por persona tener máximo 3 inmuebles a disposición de los turistas en este tipo de plataformas. ¿En qué consiste el cambio a la ley de turismo local? En primer lugar, lo que ya te mencionaba, el padrón. Eso es vital y es una parte importantísima por 2 razones. No solo por la estadística, sino también porque lo que buscamos es que cuando alguien se registra en el padrón, un dueño de un inmueble, también está aceptando una serie de responsabilidades que conlleva inscribirse, desde el pago de impuestos, como tener al corriente el predial, el agua, pero también una cosa que es vital porque ha habido casos negativos, contar con un seguro de responsabilidad civil y asegurarse de cumplir las medidas básicas de protección civil y seguridad. Hemos tenido casos de personas que han muerto en Airbnb por fugas de gas, Sí. ese tipo de cosas que queremos prevenir. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo importante en términos de la supervisión del sector, es justo lo que te mencionaba, que no va a haber poder ningún dueño tener más de 3 inmuebles de este tipo en la ciudad. Eso es el freno que estamos tratando de poner para que no haya un incentivo a que compañías o empresas, empresas o personas físicas con mucho dinero compren departamentos especulativamente para ponerlos en Airbnb y los retiren del mercado de renta para personas que sí viven en la ciudad en el largo y mediano plazo. Bien, pues Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias. Siempre es un placer, Darío. Buena tarde. Que pases buena tarde.